Seguimos con nuestro estudio de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas capítulo 1. El título del mensaje de hoy es Pide un deseo, cualquier deseo. Si usted pudiera escribir proverbios, ¿cómo serían? John Brown, un reconocido autor, compiló perlas de sabidurías de personas de distintas edades, y permíteme leer algunas de ellas. Una señora de 64 años escribió: He aprendido que la mayoría de las cosas por las cuales me preocupo nunca suceden. Otra señora dijo: He aprendido que cuando alguien dice algo acerca de mí que no es verdad, voy a vivir de manera que todos vean que es mentira. Un joven de 29 años dijo: He aprendido que los padres de otros chicos saben exactamente cómo criar a tus hijos. Un hombre anciano dijo las siguientes palabras en cuanto a las cosas que realmente son importantes. Él decía así: He aprendido que el gran desafío de esta vida es decidir qué es importante y luego ignorar el resto. Un muchachito de 4 años dijo: Aprendí que uno no puede esconder un brócoli en el vaso de leche. ¿Se imagina al niño tratando de ocultar el vegetal que flota siempre hacia la superficie? No, yo nunca lo intenté. Otro niño dijo lo siguiente: si uno desparrama las arvejas en el plato, parece que comió más. Bueno, intenté esa noche y la verdad que no funcionó. Otro dijo: aprendí que la sabiduría es la inteligencia que te ayuda a no meterte en situaciones que requieren sabiduría. La última dice: aprendí que uno comienza a afilar las muelas del juicio, hablando de la sabiduría, la primera vez que se mete en la boca un bocado más grande de lo que puede masticar. Al estudiar la vida del rey Salomón, si hay una frase que describe el drama en el cual él se encuentra, creo que es esa última la más apropiada. El telón se acaba de levantar y el joven Salomón está parado en el centro del escenario. Todas las miradas están en él. Se debate mucho en cuanto a su edad en aquel momento. La mayoría cree que era aún un adolescente. Sea cual fuere su edad, él pasa a ser el rey sobre todo Israel. El capítulo 2 de Primera de Reyes nos da los primeros sucesos que ocurrieron en el ascenso de Salomón al trono de su padre David. Se trata de un capítulo violento y sangriento, a donde, tal como mencioné en el programa anterior, Salomón queda a cargo de los compromisos que David le dejó como legado de su reino. Esto involucra, entre otras cosas, que se hiciera justicia con los enemigos del trono. Entonces, los primeros decretos que tenemos registrados de Salomón tienen que ver con la muerte de un general, Joab, el medio hermano de Salomón, Adonías, y la serpiente antigua, Simei. No fue un comienzo pacífico y agradable, pero fue necesario para asegurarse que Salomón pudiera reinar como el sucesor escogido por Dios, para reinar en el trono de su padre. Hoy me gustaría que nos metamos un poco en la vida de Salomón, como el primero en nuestra serie de estudios biográficos en cuanto a este rey del Renacimiento. Escogí ese título porque, sin duda alguna, Salomón fue el rey de Israel en el momento en que Israel florecía. Vamos a ver el nacimiento de Salomón. Para poder comprender al rey más brillante y colorido que Israel tendría, debemos comenzar con su nacimiento. Vaya por favor en su Biblia a 2 Samuel capítulo 12. El contexto de este pasaje es la muerte del bebé de David y Betsabé. La concepción de este niño fue el resultado del adulterio de ellos. Toda la casa de David estaba en un estado de estupor cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado. En algún momento, durante este periodo de la vida de David, él escribió el Salmo 51, el cual fue su poema personal de confesión. Después de la muerte de su hijo, Betsabé, ahora la esposa de David, concibió nuevamente. Fíjese en el versículo 24 en su primera parte. Dice la Biblia: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón.
Los nombres en aquella época tenían un significado y transmitían distintas ideas y aspiraciones. David es el fuerte guerrero cuya vida ha sido una serie de crisis seguidas por una caída en el lodo del pecado, donde experimentó la pérdida de comunión con Dios y la pérdida de integridad entre sus seguidores. Finalmente, hubo un arrepentimiento seguido por la muerte de su hijo, que había nacido de Betsabé. Pero el Dios de gracia permitió que Betsabé tuviera otro bebé, otro hijo, y mientras David lo pone en sus brazos, lo bautiza Shalom, o Salomón, que significa paz. Es como si David marcara el nacimiento de Salomón como el comienzo de un periodo de paz. Ahora hay paz en su propio hogar, paz en su corazón y finalmente paz a causa de su comunión restaurada con Dios. Pero veamos no solo el nacimiento, sino también la preparación de Salomón. Dios, sin embargo, tiene un nombre especial reservado para él. Lo leemos solo una vez en las Escrituras, está en los versículos 24 y 25 de 2 Samuel capítulo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 12, versículos 24 y 25, donde dice: al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías simplemente significa amado por Dios. Muchos creen que la participación de Natán en el nombramiento del niño significa que fue el tutor en su juventud. Lo que me parece muy interesante en el pensar que Lemuel haya sido tal vez otro nombre que Salomón tenía y que su madre Betsabé le había dado. Ese nombre aparece solo una vez en el capítulo 31 de Proverbios. Significa simplemente para Dios. Es como si Betsabé hubiera prometido a Dios que este niño le pertenecía. Muchos de los comentaristas del Antiguo Testamento creen, por lo que dice Proverbios 31, que Salomón, que allí se lo llama Lemuel, nos indica que esas fueron las palabras que su madre le enseñó. Son palabras de sabiduría. Cuando lea ese capítulo de Proverbios, piense en el hecho que esas palabras proceden de los labios de Betsabé. De hecho, a través del libro de Proverbios, Salomón urge a sus lectores en reiteradas oportunidades no solo a escuchar la enseñanza de sus padres, sino la enseñanza de la madre. Veamos unos versículos de esto. Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora escuche el profundo amor de Salomón por su madre al escribir lo siguiente en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. En Proverbios capítulo 6, versículo 20, Salomón dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Esto es increíble cuando uno considera que la madre a la cual Salomón se refiere, y el consejo sabio al cual él presta atención, no solo fue el de su padre David, sino también de Betsabé su madre. Betsabé era una mujer con un pasado un tanto oscuro, pero evidentemente esta mujer pasó a amar y a conocer bien al Dios de Israel. Ella luego le pasó los consejos y el conocimiento al joven príncipe. Entonces, Salomón fue criado bajo el consejo y la enseñanza de Natán, el piadoso profeta, y Betsabé. Si podemos encontrar un principio en esto, sería el siguiente: la gracia de Dios obra constantemente en nuestras vidas más allá de cuál sea nuestro pasado. Es bueno que lo anotes, que tomes nota de esto. La gracia de Dios obra constantemente en nuestras vidas más allá de cuál sea nuestro pasado. Este es un principio que podemos sacar de todo este pasaje. Por supuesto que puede haber limitaciones duraderas a causa del pecado. Eso sucedió con David, ya que Natán le dijo, por mandato de Dios, tal como lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 10, porque a causa de su pecado la espada jamás se apartaría de su casa. No obstante,
La gracia de Dios continuaría obrando y un joven príncipe se criaría y crecería junto a una mujer piadosa, una mujer que, mucho después, pasaría a ser la maestra de millones de creyentes. Al leer el libro de Proverbios, uno lee indirectamente las instrucciones que Betsabé le dio a Salomón. Una de las historias ocultas de este capítulo es la de la gracia, la cual es revelada y desarrollada en la vida de Betsabé. Pero veamos no solo en este estudio el nacimiento de Salomón, no solo la preparación de Salomón, sino también la unción de Salomón como rey. Ahora, me gustaría avanzar un poco en esta biografía de Salomón y mostrarle su ascenso como rey. Lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, así vaya allí en su Biblia, Primera de Reyes capítulo 3, por favor. La misma narración se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 1, pero vamos a enfocarnos en las palabras de Jeremías en Primera de Reyes capítulo 3. Tres primeras cosas en la vida de Salomón quiero que veamos. Antes que nada, vamos a enfocarnos en tres primeras cosas en la vida de Salomón. Se trata de la primera esposa, su primera adoración y su primer y único deseo. Lo primero, la primera esposa de Salomón. Fíjese en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1. Allí leemos: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta ahí la porción de la palabra. Esta fue una movida política para asegurarse que el antiguo amo de Israel, Egipto, actuara como aliado y no como enemigo. Si bien este casamiento no era condenado por la ley como sí lo era el matrimonio con cananeos, nos muestra que tan temprano en la vida de Salomón, la puerta estaba entornada para su futura caída. Serían las esposas extranjeras de Salomón las que lo alejarían de Dios. Pero también vemos el primer acto de adoración. Fíjese en los versículos 2 al 4 de Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, versículos 2 en adelante. Allí podemos leer la primera adoración de Salomón registrada en la Escritura. Dice la Biblia: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. A primera vista, esto también parecería una desobediencia directa. Ni bien subió al trono, se casó con una mujer egipcia y ahora está sacrificando en algún altar extraño. La palabra solamente indica que Salomón está haciendo las cosas bien, excepto, al comenzar a estudiar para este sermón, pensé en hablar en cuanto a las excepciones impías de Salomón. El problema es que el comentario del primer volumen del libro de Reyes provee una explicación y no una condenación. Fíjese en Segunda Crónicas capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí leemos: y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. En otras palabras, Salomón siguió a su padre David en todo lo que hizo, excepto que David sacrificó en Jerusalén donde estaba el arca, mientras que Salomón sacrificó en Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo de Moisés, y Dios honró a ambos. Así que tuve que desechar mi idea para este sermón. Es increíble ver cómo la Biblia puede arruinar un buen sermón.
A propósito, creo que esta es una buena advertencia para cada uno de nosotros. Sea que estemos enseñando, predicando o escuchando, necesitamos asegurarnos de comparar lo que decimos o escuchamos con la palabra de Dios. Es una muy buena advertencia esta. No importa cuán convincente o atractivo es lo que oigamos o parezca ser. Ahora, continuemos con el versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Sabes qué es lo que Salomón está haciendo? Está comenzando su reinado demostrando públicamente su amor y compromiso con el Dios de Israel. Pero ahora veamos el primer y único deseo de Salomón. Ahora, fíjese lo que hace Dios. Regrese en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 3, y fíjese en el versículo 5, por favor. Dice allí la Biblia, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Dios le dijo, Salomón, pide un deseo, cualquier deseo. Imagínate esto. Dios le está diciendo en efecto, Salomón, aquí tienes un cheque en blanco, escribe lo que quieras en él. ¿Qué muchacho no se ha recostado alguna vez y pensado, si tuviera 3 deseos, qué sería de mi vida? El otro día cuando llevaba a mis hijos a la escuela les pregunté, si pudieran pedir 3 deseos, ¿qué pedirían? Necesitaba una ilustración para el mensaje. La respuesta más común entre ellos era, me gustaría volar. Para consolar a algunos de ustedes, padres, permítanme decirles algo. Algunos chicos lo intentan volar. Hace poco leí de Leo Tolstoy. Él fue un estudioso de la Biblia y cuando tenía unos 9 años de edad, se convenció a sí mismo de que podía volar, si ponía toda su fe en Dios. Así que saltó desde la ventana de su habitación en el 2º piso y se desilusionó mucho con Dios. Ese es el sueño de todo niño. Uno de mis hijos llegó hace poco a casa y me dijo que uno de sus compañeritos nació de nuevo, se salvó. Así que decidí hacerle algunas preguntas tales como, ¿oraste con él? Y él me respondió, sí señor, allí mismo en el patio. Me dejó impresionado. Luego le pregunté, ¿y qué oraron? Lo guié en oración, le dije que repitiera la oración que yo hacía como en la iglesia. Me pareció bien, así que le pregunté, bueno hijo, ¿y cómo salió el tema? Ah, eso es muy fácil, papá, le contesté. ¿En serio? Sí, papá. Yo le pregunto a mis amigos, ¿quieren poder volar algún día y caminar sobre las aguas? Sí, claro. Entonces, así que oramos. Es muy inteligente uno de mis hijos. Su teología era correcta, pero sus métodos bastante cuestionables. Para nosotros los adultos, que nuestros sueños se hagan realidad es algo diferente, pero seguimos teniendo esos sueños infantiles. Por ejemplo, el deseo de una joven madre era que su hijo de 13 años le dijera un día, mamá, has trabajado mucho hoy, déjame limpiar la casa y lavar la vajilla. Otro sueño, todo hombre desea fervientemente que el mecánico le diga, ese ruido molesto y el humo azul que sale del caño de escape no es nada. Solo tengo que ajustar la correa y limpiar el contacto de la batería. ¡Qué gran sueño!, ¿no? Otros desean que el policía que los detuvo les diga, usted solo iba a 60 kilómetros por hora. Mil disculpas, mi radar no debe funcionar muy bien, perdón que lo molesté. El deseo de una madre joven es que su hijo de 3 años corra alrededor de la casa diciendo, sí mamá, sí mamá, sí mamá. Otro gran deseo. El deseo de una esposa es que su marido regrese del trabajo y al encontrar las sobras del almuerzo diga entusiasmado, ¡qué bueno! Justo lo que estaba esperando. ¿Cuántos sueños tenemos, no? A propósito, señoras, si su marido se queja, intenten lo siguiente. Escuchen bien. Una señora escuchó a su amiga decir, tengo la receta perfecta para hacer pan de carne. Siempre me sale a la perfección.
Con tan solo mencionárselo a mi marido, él me dice, vamos, te invito a comer afuera. Es una muy buena idea, esposas, ¿eh? Así que a ver si la ponen en práctica.